Ok, perfecto. Bueno, como les comenté, esta charla se titula Automatizando como Google. Pues primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Cristian Ramírez. Soy actualmente el responsable, el VP de investigación y desarrollo de Kata Software. Bueno, dentro de mi historia soy ingeniero en computación, tengo una maestría en astronomía por la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado en Deep Learning en la Universidad de California en Irvine. Tengo más de 15 años de experiencia en la parte del testing. De hecho, yo empecé como tester, aunque posteriormente, ahorita ya evolucioné a una mezcla como científico de datos. ¿Sale? He sido partícipe en conferencias internacionales de testing. Por ejemplo, di una charla en el Eurostar de 2016 en Estocolmo. He estado en el Nordic Testing Days, en algunos otros eventos. Antes existía, ahorita ya no existe, el Testing and Finance en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo ahí alguna experiencia. Y bueno, esta charla se titula, como les había dicho, probando o automatizando pruebas como lo hacen en Google. Entonces, bueno, aquí viene esta parte. Yo fui, ahorita soy un ex Googler, obviamente, fui del equipo original de Google Docs, por allá del año 1000, no es cierto, 2000, que fue como 6 7 me parece, un poquito más para acá, como 2008. Yo era Software Development Engineering Test, ¿sale? Que es digamos, el título que te dan en Google cuando te dedicas a hacer pruebas automatizadas, ¿sale? Es propiamente un, un rol en el cual eres desarrollador y tester. Entonces tienes que ver mucho con la parte de automatización. ¿Va? Entonces lo que voy a compartirles ahorita son mu muchas de las cosas que aprendí ahí en Google para que vean qué les puede servir, qué no les puede servir y a qué escala está haciéndolo Google. Muy seguramente algunas de estas cosas a lo mejor alguien ya las está aplicando, pero tengan el contexto de que esto que les estoy diciendo, Google tiene más de 10 años haciéndolo, ¿ok? Y siguen hoy día igual, haciendo utilizando el mismo tipo de técnicas, ¿ok? Entonces, bueno, primero vamos a empezar platicándoles algo que es muy general. En Google te dan una introducción cuando recién eres nuevo, cuando eres un new Googler, perdón, en donde te explican de qué se va a tratar, cómo les gustan a ellos las pruebas, ¿sale? Y básicamente hay una estrategia de 4 pasos. ¿Okay? Esa estrategia de 4 pasos aplica para todo tipo de pruebas, para pruebas de performance, para pruebas de seguridad, para pruebas funcionales, para pruebas automatizadas unitarias, para todas. ¿Okay? Esta estrategia la diseñó un señor que la verdad era un gran visionario, ahorita creo que ya no está en Google, se llama Alberto Saboya. Alberto tenía la visión de que tan valioso son las pruebas como valioso es el software. Y al final del día, si no podemos automatizar casi el 100% de las pruebas, sí podemos ayudar a que la cobertura sea mayor o muy cercana a esta. ¿Okay? Bueno, les platico entonces, esta estrategia se basa en 4 pasos. La primera es que todas las pruebas tienen que ser 100% repetibles, ¿ok? Entonces no se vale de que me salió ahorita y después ya no me sale. Este bug, pues es de esos bugs fantasmas donde sale, a veces sale sí, a veces no sale, etcétera, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que te enseñan es que lo primero que tienes que hacer cuando estás diseñando pruebas es que estas tienen que ser 100% repetibles, ¿ok? Lo segundo es que tienen que ser pruebas o test muy, muy, muy rápidos. ¿Vale? No, imaginen nada más, en la escala en la cual estamos desarrollando y estamos probando, eh, las suites de pruebas son muy grandes. Por ejemplo, la suite que hacía las pruebas para Google Docs eran cerca de 2000 scripts y cada uno de esos scripts ejecutaba aproximadamente unas 10.000 pruebas. O sea, haga la pura multiplicación, son muchísimos. Entonces, si se tarda un segundo hacer una sola de esas pruebas, pues ya es muchísimo, o sea, no acaba en todo el año. Entonces hay que pensarlos para que se ejecuten en fracciones de segundo, ¿ok? Y puedan ser muy, muy rápidos, como les decía. Otra cosa que tiene esta estrategia y que te enseñan es que tienen que ser muy eficientes. De nada sirve automatizar una prueba que no encuentra nada. ¿Sale? Pruebas que no encuentran nada, pruebas que nada más están ahí dando de vueltas, se corren, no encuentran nunca nada, no son eficientes, no están haciendo su labor. Entonces hay que garantizar que las pruebas que estemos automatizando sean pruebas que estén encontrando algo. ¿Okay?
Y lo último es que sean escalables. Como les decía, pues la escala que se manejaba en Google pues, es muy grande, entonces estas pruebas tienen que ser escalables. ¿A qué se refiere con que sea escalable? A que puedan ser paralelizables. Si te dan una computadora, pues puedes correrles una computadora. Si después tienes un clúster a tu disposición, pues en cada core tienes que ser capaz de poder ejecutar una prueba. Entonces estas pruebas también son escalables porque no son dependientes unas de otras. Una mala práctica que he visto en el mercado en general es que las pruebas están muy acopladas, están muy amarradas a dependencias, a que tienen que ir y traer datos, a que tienen que conectarse a algún lado, a que tienen que esperar a que se levante algún servicio. Eso no funciona porque no escala. Si tú quisieras eso paralelizarlo, pues no se puede. O sea, entonces, esos son los 4 puntos que tiene la estrategia de Google para automatizar pruebas. Okay. Vamos a ver las reglas rápidamente. Esto es más que nada, se los platico para que tengan el contexto y ahorita vemos ejemplos y vemos herramientas. ¿Okay? Bueno, la primera regla es básicamente di que no más pruebas end-to-end. ¿Sale? ¿A qué se llaman estas pruebas end-to-end? Pues a las pruebas que generalmente automatizamos, ¿no? Las que automatizamos a nivel interfaz de usuario, donde pensamos que necesitamos todo levantado para poder automatizar, donde si no está todo, todos los servicios, todos los componentes, todas las bases no se pueden automatizar. Llámense pruebas usando Selenium, Puppeteer, cualquier herramienta que se les ocurra que haga end-to-end. Esas pruebas son muy ineficientes y son bien caras, ¿sale? No quiere decir que no se tengan que hacer. Hay casos donde sí aplica, por ejemplo, elementos que tienes que son muy visuales. Por ejemplo, en Google Docs, la parte que era drag and drop, eso se tiene que hacer a nivel interfaz, ¿sale? Pero hay otras cosas que no se tienen que hacer a nivel interfaz, como el guardado, el editado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la primera regla es que no hay pruebas end-to-end, ¿sale? Son muy poquititas las que se llegan a hacer, porque son muy caras, son muy lentas, son súper frágiles, etcétera. No tiene todas las debilidades del mundo hacer una prueba end-to-end, ¿okay? Y algo que nos decían mucho es que un test fallido no beneficia al usuario, ¿sale? Hay que ver el valor de esto siempre. Que a ti te falle un test o te falle en 20 tests no está beneficiando directamente al usuario. Al contrario, si tú propicias la corrección de un bug, eso sí está beneficiando directamente a un usuario. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Los tests tienen que ser muy eficientes para encontrar bugs, para que eso se corrijan antes de que lleguen al usuario, ¿sale? Si falla, puede ser a lo mejor por alguna otra causa, el test, a lo mejor porque es un test muy débil, perdón, muy frágil, algún elemento ya se movió, etcétera. Por eso no funcionan los end-to-end, ¿okay? Esa es de las primeras cosas que te enseñan. La segunda que te dicen es que tienes que pensar en pequeño y no en grande, ¿okay? Entonces tienes que ser muy consciente de que las pruebas, mientras más las enfoques a elementos unitarios, a cosas pequeñitas, van a ser más eficientes, ¿sale? No es lo mismo que te digan, pues aquí está todo este componentote, aquí está todo este sistema y pues, tienes que probarlo y tienes que empezar a conocer los tipos de flujo, las reglas, etcétera, etcétera, a que te digan, ok, aquí está este microcomponente o un microservicio o lo que sea y solamente hace esto, solamente hace sumas, solamente hace restas, solamente guarda un dato, no sé, lo que sea, ¿sale? Siempre tienes que ir a menor escala, ¿ok? Y escribir estos tests pues, nos ayuda mucho porque son más rápidos, son más confiables, se puede aislar súper fácil las fallas, ¿sale? Tienen una desventaja, que no alcanzan a simular a lo que es un usuario real, ¿sale? Pero esa desventaja se subsana si dejamos una base muy sólida del software y al final del día los bugs que se van encontrando por usuarios finales ya son muy, muy, muy poquitos, son nulos, ¿ok? Entonces, bueno. Obviamente, pues esto requiere de pues, muchos skills, ¿no? Para hacer pruebas unitarias o hacer pruebas de alguna unidad, pues como la administración de dependencias, hacer mockings, hacer pruebas herméticas, etcétera, etcétera. ¿Va? La tercera regla, y esta era bien importante, una de las cosas que te preguntan mucho cuando entras a trabajar a Google son un montón, o sea, antes de preguntarte de tus skills de programación, te preguntan de tus skills matemáticos. Tienes que saber un montonal de matemáticas para poder entrar a trabajar, pues casi casi de lo que sea, ¿sale? Les encanta, les fascina ocupar las matemáticas para justificar todo, ya sean pruebas, ya sea desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los usos que se dan ahí, la verdad, son usos que hasta que yo no entré ahí, nunca los visualicé. Por ejemplo, el justificar, un desarrollador que justifique ocupar un ciclo for o un while
o algún otro tipo de loop, tiene que dar su justificación matemática de cómo va a estar ocupando el procesador, cuál es la eficiencia, por qué hace eso, cómo va a estar creciendo el archivo, etcétera, ¿no? O sea, son muchísimas cosas que hay que hacer ahí. En la parte de pruebas la ocupamos muchísimo para el diseño de pruebas de carga, por ejemplo, pruebas de seguridad. En pruebas de seguridad ocupamos mucho lo que son algoritmos genéticos, entonces hay que tener un nivel bien alto para poder hacer eso, ¿va? Entonces, bueno, esa es la tercera y última regla que tienes cuando estás entrando. Bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito de las técnicas y de las herramientas que se usan en Google para automatizar. Estas son algunas de las técnicas. Hoy nada más vamos a abordar tres para que vean de qué se tratan y si les parece, después en otras sesiones abordamos las que siguen. La primera es esta, que se llama pruebas basadas en propiedades, ¿sale? Las pruebas basadas en propiedades, digamos, es una evolución de las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Ahorita les platico un poco de qué se tratan, ¿sale? Pero lo que nos están diciendo es que no tenemos que darle ejemplos a las pruebas, sino tenemos que encontrar las propiedades que son comunes en esos elementos y con esas propiedades vamos a ir haciendo algunas modificaciones y solito tiene que ir empezando a generar los datos, ¿ok? Otra de las herramientas que se ocupa mucho en Google son los fusores, o para hacer fuzzy testing. Los fusores es una herramienta que se encarga de generar datos de forma aleatoria, de una forma casi inteligente. Igualmente ocupa, por ejemplo, sí ocupa algoritmos genéticos y ahorita ocupa ya machine learning. ¿Cómo funciona un fusor? Le damos una entrada. Esa entrada lo que va a estar haciendo es que va a empezar a mutar de diferentes formas hasta propiciar un fallo. Una vez que propicia un fallo, se va regresando y nos va a dar un ejemplo concreto de cómo se están generando estos fallos. Esto de los fusores son herramientas súper poderosas y han encontrado la mayoría de los errores de seguridad que tienen en Google y muchos de los errores de seguridad que reporta el equipo de reacción de Google al kernel de Linux, ¿vale? Otra de las técnicas y herramientas que se usa, ahorita entramos más a detalle, nada más les platico así por encimita, el análisis bayesiano. El análisis bayesiano es una técnica matemática que nos ayuda a definir y a diseñar buenas pruebas de carga. Igual también buenas pruebas AB. Las pruebas AB como tal no son pruebas que tengan que ver con testing, son más bien de tratar de introducir nuevos features, pero en Google se las echan a la gente de testing pues porque se tiene que hacer el análisis bayesiano, ¿sabes? Se ocupan mucho la parte de contenedores, de hecho ahora sí que el abuelito de Docker era una herramienta que teníamos en Google, ya eran contenedores muy primitivos. En estos contenedores lo que se hace es que se tiene un microambiente, ese microambiente aislado por diferentes componentes, es decir, no traíamos todo, traíamos alguna parte solamente contenerizada y probamos en ese microambiente de contenedores, ¿no? Posteriormente salieron, ya bueno, ya es la tecnología ahorita que está muy de moda con Docker, Kubernetes, etcétera, ¿no? Pero ya desde ese entonces se ocupaba. Se ocupa también algo que se llama pruebas basadas en modelos, pruebas ocupando elementos de machine learning. El machine learning ahorita está muy de moda, pero ya es algo que tiene, pues sin exagerar, por lo menos unos 30 años. Y si me dejan ir un poquito más allá, incluso unos 40, 45 años, ¿ok? Y esto viene de una rama que se llama aprendizaje estadístico y es bien útil, por ejemplo, para hacer algo que se llama análisis de vía abducción. El análisis de vía abducción nos ayuda a identificar errores en tiempo de ejecución. Ya se no traigo ejemplo, entonces sí les platico un poquito más cómo funciona en Google. En Google hay una herramienta que nos ayuda a hacer este tipo de análisis. La vía abducción lo que hace es que trata de simular lo que va a ser el runtime, es decir, una máquina virtual en tiempo de ejecución, por ejemplo, la máquina virtual de Android. Lo que hace es que le pasamos código y esta máquina virtual lo va ejecutando. ¿Qué es lo que a veces llega a pasar? Y a más de uno nos ha pasado. Que nuestro software truena, pero solamente en tiempo de ejecución. ¿Y qué es lo que dice? Null Pointer Reception, ¿sale? Esos Null Pointer Reception son cosas que no alcanza a ver el compilador, ¿sale? Y como no alcanza a ver el compilador, pues dice, pues todo en orden. Simplemente se tienen que dar situaciones donde a lo mejor una variable no fue inicializada, o a lo mejor esa misma variable no se limpió, no se limpió tal vez la memoria, alguna situación, ¿ok? Y entonces, que genera ese tipo de errores. La biabducción lo que ayuda a hacer es una simulación de cómo va a estar trabajando en tiempo de ejecución antes de que siquiera se compile el programa y nos va a ayudar a reducir todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, las aplicaciones de Google, de Android, nunca fallan. Y no fallan por eso, porque se usa biabducción. Les digo, ahorita no traigo un ejemplo, pero en la siguiente sesión les voy a enseñar un ejemplo de cómo funciona esto de la biabducción. ¿Qué otra técnica se ocupa? Se hace un testing subcutáneo, es decir, lo que les repetía, ¿no? Nunca se hace testing directamente sobre las interfaces de usuario, siempre es, aunque sea un nivel abajito, siempre se hace allá abajo.
Se hace testing robótico. Bueno, esa es una parte que a mí en lo particular sí ya no me tocó en vivo, pero bueno, el testing robótico son literalmente pequeños brazos robóticos que lo que hacen es que están probando algunas interacciones que se tienen que probar a nivel, es así, a nivel interfaz de usuario, que son difíciles de probar, más bien que hay que validar que sea difícil de romper a nivel interfaz de usuario. Por ejemplo, el reCAPTCHA. No sé si lo han visto, el reCAPTCHA es un cuadrito que les pregunta, bueno, que dice no soy un robot y que simplemente van y le dan un clic. ¿Okay? Eso automatizarlo no se puede porque el algoritmo con el cual está trabajando pues no nos lo permite. Lo que hay que hacer por ahí es ponerle un dedito robótico que simule que le estás picando. Bueno, sí hay maneras de automatizar, pero hay que hacer muchas simulaciones random de dónde está apuntando el cursor durante cierto tiempo, porque va y consulta la historia del cursor antes de que vaya y le dé clic, ¿no? Entonces por eso sabe que eres un humano o eres otra cosa, ¿va? Pero bueno, eso también se hace. Y algo bien interesante, es una técnica súper increíble, el análisis de SM. El análisis de SM es una técnica en la cual vemos las dependencias del software y las cruzamos unas con otras. Y entonces lo que empiezan a salir son pequeños clusters cuando los cruzas y son los módulos naturales que tiene tu software. Esto ayuda para hacer pruebas de la arquitectura. En Google se prueba la arquitectura. Una vez que tienes definido el modelo, que tienes definida la arquitectura, hay que definir que realmente los programadores están conceptualizándolo correctamente. A veces es difícil porque son un montonal de códigos, nada más, no son líneas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos las dependencias, ubicamos las relaciones, todo eso lo planteamos en una matriz y los clústeres que empiecen a salir en el centro, esos son los módulos naturales. Si esos módulos empatan con la arquitectura, está bien implementada. Si no empata con la arquitectura, quiere decir que no se hizo una correcta implementación. Es de igual también, si alguien gusta, lo podemos ver en otra sesión para ver cómo se ocupa, ¿va? Pero bueno, esas son algunas de las técnicas y herramientas. Ahora, les voy a hablar de 3 técnicas en particular que a mi parecer son de las más poderosas, perdón, y de las más no sencillas de transmitir, pero que sí generan muchísimo valor. ¿Okay? La primera son las pruebas basadas en propiedades. Imaginen, vamos a ver esto. Les voy a poner aquí pedazos de código y el pedazo de la terminal, porque al final del día si lo ejecutara en la terminal da lo mismo, pero aquí vamos teniendo los highlights de lo que les quiero platicar, ¿no? ¿Cómo prueban ustedes normalmente? Imaginen que tienen una pequeña función, una pantalla, lo que quieran, que hace el ordenamiento de una lista. ¿Qué es lo que hay que pasarle? Pues le pasamos una lista y pues nos tiene que devolver una lista ordenada, ¿no? Le pasamos una lista desordenada y nos devuelve una lista ordenada. ¿Cómo lo probarían? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues le pasamos ejemplos, ¿sale? Le pasamos una lista como sería una lista en desorden y esa misma lista se la pasamos en orden. Le pasamos varios ejemplos con diferente longitud, con diferente tipo de dato, con diferente cantidad de elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacemos es que le pasamos básicamente ejemplos. Habrá quien me diga, ok, sí le puedes pasar los ejemplos manuales o voy y me conecto a una base de datos, ¿sale? También se vale. Vienen y le conectan a una base de datos. Son los mismos ejemplos. Al final es lo mismo, es pasarle ejemplos nada más para que esté probando en un universo limitado. Ya sea su set de ejemplos que le estén pasando o ya sea que se conecte a una base, también es una base que está limitada. No son datos infinitos, no son pruebas infinitas, siempre son los mismos, ¿sale? Ok. ¿Y cómo funciona esto? Lo que hacemos, si quisiéramos probarlo, simplemente ponemos un hacer y ponemos nuestra función de ordenamiento, nuestra lista, nuestra lista, su ejemplo, su contraparte. Si todos esos los pasa, pues quiere decir que nuestra función está funcionando bien, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues como ya se imaginarán, pues tiene varios problemas, ¿no? El primero, pues es que son súper tediosos de escribir. Hay que ponerle los datos, hay que ponerle, ahora sí que la entrada, cuál es el resultado esperado y hay que poner varios ejemplos. Son difíciles de mantener porque generalmente, ¿qué pasa? Creamos nuestras pruebas y ahí las dejamos. Si ya corren, dijimos, pues ya fue, esto ya quedó, ya está jalando y pues ya va a estar así, ¿no? ¿Y qué va a estar haciendo esta prueba? Siempre va a estar corriendo la misma prueba. Es decir, si tenemos esta lista, siempre va a estar probando con este arreglo, con este arreglo, con este y con este. No va a estar probando casos nuevos, ¿ok? Siempre va a estar probando los mismos. Entonces, por ahí hay algo que se llama la paradoja del pesticida. A mí no me gusta mucho, pero es muy cierta, esa de que tienes hasta cierto límite de que tu técnica es efectiva, es decir, todo lo que cubra esa técnica, pues sí lo va a encontrar, lo que esté fuera de ello, así como el insecticida, pues va a estar escapándosete, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un defecto que tienen las pruebas basadas en ejemplo. Otra cosa es que es lo que les decía, tiene una dificultad de tener buena cobertura, no tenemos buena cobertura, pues porque son ejemplos limitados, ¿ok? Y algo que muchas veces no percibimos es que escribir ejemplos sin sesgos es bien difícil. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como humanos siempre traemos en la cabeza ciertos ejemplos que se basan
muchas veces en nuestra experiencia, en lo que sabemos que nos ha pasado, en lo que pensamos que va a pasar, pero ese pensar que va a pasar viene también de experiencia de cosas que nos han pasado, ¿sale? A eso se refiere un sesgo. No tenemos la cabeza tan abierta como para decir y pensar cosas totalmente locas, totalmente fuera de sí, ¿sale? Entonces, el ser humano, por naturaleza, es muy difícil que no sesgue su pensamiento, ¿ok? Entonces, escribir ejemplos sin sesgos es bien difícil, ¿va? Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto de las pruebas basadas en propiedades? Bueno, entonces no vamos a pasarle ejemplos. Lo que hacen este tipo de pruebas es que con un framework especial, en este caso en Google se ocupan dos lenguajes de programación principalmente, bueno, ahorita ya tres, que son Python, C++ y ahorita ya también Go. Es- entonces, los ejemplos que les voy a mostrar pues, están en Python. Yo estoy ocupando el framework que se ocupa entre comillas. En Google tienen su propio fork de una herramienta que se llama Hipótesis. Tenían otra antes, pero no evolucionó lo suficiente y después se vio que había un proyecto open source que evolucionó bien y sacaron un fork y es el que tienen al interno, ¿no? Entonces, vamos a hacer los ejemplos con este framework que se llama Hipótesis. Hipótesis, ¿qué es lo que hace? Hipótesis es un framework de automatización y diseño de pruebas basadas en propiedades. Es decir, lo que hacemos en este caso es que describimos la entrada. No describimos como tal, no le damos ejemplos, sino vamos a describirle la entrada. En este caso le vamos a decir para nuestra prueba, ok, pues se trata de una lista, tiene elementos tal vez enteros, tal vez flotantes, tal vez positivos, tal vez negativos, no sé. Ese tipo de cosas hay que describirle el tipo de entrada. ¿Vale? Hay que describirle cómo va a ser el resultado. En este caso, pues las listas, una lista ordenada que tiene como resultado, pues una lista con el mismo número de elementos, el resultado pues también es una lista, ¿no? No le vamos a meter una lista y vamos a esperar que nos devuelva un texto o que nos devuelva un solo número, ¿vale? Otra de las cosas pues también es que tiene que devolvernos una lista, ¿vale? Estos frameworks, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar un escenario muchísimas veces basado en la descripción de la entrada. Lo que hace es que va a empezar a buscar patrones con ejemplos, ¿no? Va a decir, ok, él me está diciendo que esta es una lista y esta lista va a llevar enteros, va a llevar negativos, enteros positivos, enteros negativos, a lo mejor lleva flotantes, no sé. Y va a empezar a generar números de forma aleatoria con esa descripción. Y en base a eso lo que va a estar haciendo es que va a estar ejecutando esos escenarios muchas veces, ¿sale? Por defecto ejecuta algo así como 2000 pruebas para cada uno de estos, ¿sale? Para cada una de las funciones que tú definas. Y lo que va a estar haciendo es que va a empezar a buscar contraejemplos. ¿Qué es un contraejemplo? Le manda en este caso, una listota por decir algo y dice, ok, ya encontré una falla, voy a tratar de empezar a reducir esta falla para darle al tester o a quien vaya a estar resolviendo esto una prueba que sea muy manejable. Es decir, a mí no me sirve o no es tan manejable que me pasara una lista de 5000 elementos. Yo como persona pues, no los alcanzo a distinguir o cuando le pasen esto al desarrollador que va a estar debugueando, pues es complicado, ¿no? Manejar una lista de 5000 elementos, pero si yo le paso una lista con 3 o 4 elementos o 2 elementos, el desarrollador muy fácilmente va a poder debuguearlo, va a poder encontrar el defecto y va a poder decir, ok, pues aquí está el problema, lo corrijo y se acabó, ¿no? Eso se refiere con los contraejemplos. Bueno, como les decía, ¿no? ¿Cómo podemos validar nosotros en este caso para el ejemplo de la lista que una lista está ordenada? Pues hay que definir lo que serían sus propiedades. Estos son un ejemplo, ¿eh? Así funciona la herramienta, nada más para que tengan una idea y ahorita lo extrapolamos a cosas más aterrizadas, ¿no? Pues lo primero que necesitamos, como les decía, es definir esta propiedad de cómo decimos que una lista está ordenada. Pues básicamente una lista ordenada, pues como les decía, pues tiene que ser una lista. Tiene que contener el mismo número de elementos que la lista original. No se vale que la lista original tenga 10 y la lista ordenada tenga 9, pues eso no se puede, ¿vale? Los elementos de la lista, esa es la mayor obviedad, tienen que estar ordenados. Obviamente, pues una lista ordenada tiene que tener elementos ordenados, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos definir en este caso tres validaciones que van a estar ayudándonos a robustecer este test, el test de la lista. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, ok, verifica que sea una lista, verifica que tenga el mismo número de elementos y ve que estén ordenados. ¿Cómo podemos ver? Si es una lista numérica, la forma más sencilla de ver es que el elemento anterior sea menor al elemento actual, ¿sale? Si tenemos esa consecución, pues podemos decir que la lista está ordenada, ¿ok? Entonces, estas propiedades pues ya nos ayudan a darnos un test más robusto que los 5 ejemplos que habíamos tenido inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, esas son las propiedades que podemos definir, por ejemplo, para este caso de la lista. Así es como se van definiendo, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo funcionan en la vida real? En la vida real tenemos lo que son los frameworks y estos frameworks de pruebas basadas en propiedades tienen algo que se llaman estrategias. Las estrategias nos dice cuál es el tipo de dato que vamos a estar generando, ¿ok?
En este caso vamos a generar números, pero estos números ¿de dónde vienen? Ok, si se fijan aquí, este es un pequeño código súper sencillo que yo les estoy diciendo, ok, vamos a hacer una estrategia que va a generar listas, pero va a generar enteros. Al interno, los frameworks ya tienen muy bien definido cómo va a estar generando esos números. Bueno, hay una técnica de inteligencia artificial que se llama Ant Colony Optimization, hay otra que se llama igual algoritmos genéticos, y últimamente están ocupando Machine Learning, en particular árboles de decisión y Gradient Boosting para hacer esa generación de números. ¿Okay? Entonces, generación de datos en general. Entonces lo que hacen es que empiezan a generar un montonal de números, ¿sale? Les digo, entre 2000, 3000 ejemplos más o menos. Y lo que hacen es que cuando vas a crear el test, pues tú ya no le estás pasando ejemplos, simplemente le estás pasando las propiedades que tiene tu función y eso es lo que va a estar ejecutando. ¿Okay? De un solo jalón, pues probó 2000 casos y pues nos dice, ok, pues no encontré ningún defecto. ¿Okay? Si llega a encontrar un contraejemplo que la falla, lo que hacen estos frameworks es que las registran. Eso es algo súper interesante. Cada vez que encuentran una falla, solitos los registran en un log que tienen, ¿okay? Que dicen, ok, este ejemplo me causó un problema, ¿va? Y lo van guardando ahí para que la siguiente vez que tú ejecutes todo, aparte de las nuevas pruebas que va a generar, por decir algo, si genera 2000 o 3000, esas nuevas 2000 o 3000 le va a sumar todas las que están en el log pendientes. Todas las que ya supo que en el pasado le causaron problemas, va a agarrar y las va a traer. Entonces ya no te va a probar esas 2000 o 3000, sino te va a probar 2000 o 3001 o 3010 o las que sean, ¿no? Entonces eso es algo bien importante porque tú ya no llevas el control de eso, sino lo está llevando la propia herramienta en un apartado especial donde ya va guardando esa historia. También lo interesante de que va guardando esa historia es que vamos sabiendo, vamos conociendo que se va corrigiendo con el paso del tiempo. A lo mejor se corrigió este defecto o no se alcanzó a corregir, ¿sale? Pero ya son elementos propios que trae la herramienta. Como les digo, esta es una herramienta que se llama Hipótesis, es para Python. Hay para muchísimos lenguajes. Hay por ejemplo, el papá de todos estos es uno que se llama Quick Check, que se hizo para el lenguaje de programación Haskell. Hay para Java, hay para C Sharp, hay para el entorno.NET, está FSCheck. Hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar de esto nada más. Entonces, bueno, ¿qué es esto de las estrategias? Pues las estrategias son recetas que nos ayudan a obtener datos de forma aleatoria. En este caso, pues este framework Hipótesis, que es el que usa Google, pues conoce todos los tipos de datos enteros, flotantes, fechas, algunos que son más elaborados. Por ejemplo, hay un estándar de ITRPE que define cuál es el estándar para una dirección de correo electrónico válida, también lo trae, muchísimos, ¿no? O sea, muchos tipos de datos. Todo lo que son estas estrategias o restas son súper fáciles de asociar o de crear las propias. A veces es necesario crear las propias para poder tener una mayor cobertura dependiendo del contexto del negocio, ¿va? O dependiendo del contexto del producto. ¿Okay? Algo que es muy útil de esto es que una estrategia, digamos, sabe cómo minimizar los ejemplos. Lo que les decía, si la estrategia generó, tal vez están probando, no sé, una cadena que valida el nombre de una persona. A lo mejor la cadena tiene un límite máximo de 100 caracteres, ¿no? Entonces la estrategia sabe que va a probar 100 y a lo mejor le falló, ¿no? O 101. Y va a empezar a reducirla poco a poco hasta darte la mínima. Con estos mínimos, como les decía, es bien fácil que el desarrollador pueda hacer depuraciones. Entonces esa es la idea de que sean mínimos, ¿no? Bueno, como les decía, pues que era pequeños y fácil y ejemplos completamente debugueables. Ese es uno de los pilares de las pruebas basadas en propiedades. ¿Okay? Como les decía, pues también hay muchas veces donde queremos crear nuestras propias estrategias personalizadas. En este caso yo estoy aquí creando una estrategia muy simple donde creo una clase persona y esa clase persona pues va a tener nombre, una fecha de nacimiento, una mascota y una altura, ¿no? Y bueno, aquí hay que detallarla más, pero hay que afinar obviamente los detalles porque pues aquí el nombre pues puso, como no le puse mayor detalle, pues simplemente le puse que fuera un texto, pues puso lo que quiso. La fecha de nacimiento ya me lo pasa como una fecha como tal para que no vayamos a meter una fecha indebida. Hay alguien alguna vez me preguntaba, pues no sería lo mismo poner una expresión regular, pues no, porque con una expresión regular no alcanzas a distinguir qué días son válidos, cuáles son años bisiestos, a lo mejor quieres el día de la semana exacto, una expresión regular no te alcanza a dar eso, necesitas un tipo de dato que sea fecha. Entonces también ya con ese tipo de fecha podemos pasarle algún diccionario donde le estemos diciendo que tome de ahí algún ejemplo, ¿no? O algún tipo de flotante. Entonces podemos crear estas estrategias personalizadas, las cuales van a servir como entrada para nuestros modelos, ¿va? Este es, por ejemplo, uno de los
errores muy comunes que se tiene cuando se están haciendo cálculos, por ejemplo, en sistemas con valores monetarios, es el problema que existe del punto flotante. El punto flotante, como es la aritmética de punto flotante, tiene un defecto de inicio de diseño desde el inicio de los tiempos. Es decir, quiere representar en base 2, aritmética binaria, cosas que son en base 10. Y entonces, obviamente, pues empiezan a surgir este tipo de cosas que cuando recorremos mucho el punto decimal y se va hasta un extremo, pues obviamente cuando empieza a hacer estos cálculos varían los resultados. ¿Okay? Entonces, es una de las cosas que, por ejemplo, hipótesis ayuda a identificar correctamente. Aquí estamos haciendo una prueba para hacer un test muy sencillo de una suma con su propiedad asociativa. Esta propiedad que nos dice que x más z, primero hacemos x más z es igual a x más y más z. ¿Sale? En este caso aquí nos dice que está fallando, pero ¿por qué está fallando? Está fallando por la aritmética de punto flotante que tiene en este caso el módulo de Python. ¿Okay? Ahí podríamos ocupar, podemos, digamos, sugerir cambiar a lo mejor el módulo de aritmética de punto flotante o hacer algún otro tipo de modificación. Por ejemplo, en Google se tenía mucho el problema del punto flotante y los tipos de cambio. No sé si alguna vez han puesto en el buscador cuánto valen 10 pesos mexicanos a dólares o cuánto valen 3, no sé, ahorita que están muy de moda las criptomonedas, cuánto valen 3 bitcoins en pesos mexicanos, ¿no? O en soles peruanos o lo que sea. Entonces ese tipo de transformaciones cuando se tienen que pasar a aritmética de punto flotante lleva muchísimos decimales. Cuando se empiezan a operar, digamos que por ahí quedan sobrando centésimas del valor. Entonces eso pues a la larga se va generando un residuo muy grande y se vuelven problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es el tipo de cosas que también nos puede ayudar a identificar, ¿sale? Como les decía, pues uno de los pilares de las pruebas basadas en propiedades, pues es que los ejemplos que nos ayuda a dar, pues son reducidos. Entonces son, mientras más pequeños, pues más fáciles de debuguear. Mientras más pequeños, pues son más fáciles de evaluar por un desarrollador. ¿Okay? La mayoría de los frameworks, entre ellos hipótesis, no te muestra el primer valor de fallo, sino que lo va reduciendo hasta el más adecuado. ¿Sale? Como les decía, no les va a mostrar un numerote, sino va a tratar de buscar el número más sencillo o el arreglo más sencillo para que se pase esos datos al desarrollador y puedas hacer un depuramiento más adecuado de las funciones. ¿Okay? Este es, por ejemplo, un ejemplo de reducción. Lo voy a bajar un poquito. Es exactamente lo mismo. ¿Sale? Otra de las cosas, bueno, en estos frameworks podemos ir viendo cuáles son los tipos de ejemplo con los que está tratando, ¿no? Nos puede, en su mayoría tienen opciones para ir viendo con qué cosas va probando y con qué cosas fue evaluando, ¿no? A lo mejor no alcanzamos a ver porque son muchísimas pruebas que realicen tal vez en un solo segundo, pero sí nos da una idea de qué tipo de cosas ya probó. Por ejemplo, si se fijan aquí, el primer ejemplo pues es una lista bien grandota, ¿no? Es esta XS, es una lista de 4 elementos y esta esta YS pues es una lista de muchos más elementos con números muy grandes. El siguiente ejemplo ya empezó a reducirla y los que siguen y los que siguen y los que siguen hasta encontrar cuál fue el ejemplo mínimo con el cual falla la función. Entonces, como les digo, esto es de muchísima ayuda cuando se lo pasan ya a un desarrollador que dice, no, pues está súper fácil depurar con este ejemplo y pues veo qué es lo que está pasando, ¿no? A que si están pasándole este tipo de ejemplos y a veces tiene que hacer algunos otros cálculos, pues es más complicado. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que presentan las pruebas basadas en propiedades. ¿Okay? En algunos casos existen ejemplos que son muy raros, como les decía, muy largos, muy grandes. A veces no queremos tratar con ejemplos difíciles. Lo que hacemos es, hay maneras de hacer una reducción, ¿no? Como les decía, pues hipótesis y la mayoría de estos frameworks guardan lo que son las fallas en un archivo local y conforme van pasando pruebas nuevamente, pues se van limpiando estas fallas. Todo esto hay que pensarlo en un contexto donde siempre se tiene integración continua, se tiene continuous delivery. Incluso se podría hacer incluso a nivel de tu propia máquina cuando estás empezando, pero la evolución natural de esto pues es que se tengan pipelines definidos del producto donde va a entrar a un montonal de pruebas y estas pruebas se están ejecutando continuamente. Entonces pues, llevar ese control a mano pues está imposible, por eso las herramientas tienen que tener este tipo de controles, ¿no? Y entonces va ejecutándolas así una por una. ¿Vale? Ok. Ahora les voy a explicar un poquito de lo que son los fusores. Los fusores son herramientas que generan entradas aleatorias. Esto puede parecer un poco vago. Puede decir, pues da lo mismo que estés tecleando. Pero aunque ustedes no lo crean, el que ustedes agarraran y se pusieran ahí a teclear no da el mismo nivel de complejidad que puede llegar a tener un fusor. Los fusores, como les decía, están basados en su mayoría en algoritmos genéticos. Y
lo que van haciendo es que van evolucionando los diferentes tipos de entrada que está recibiendo el software como parámetro. Es decir, a lo mejor tenemos un software muy sencillito que tiene una cadena y lo que hace es que, le voy a empezar a meter un dígito y después dos dígitos, después una cadena de longitud de 20, después de 30 y empieza a variar con los diferentes encodings, empieza a variar con los diferentes tipos de cosas para ver algo que esté empezando a producir errores. ¿Ok? Todo el software empieza a generar, la mayoría devuelve señales. Bueno, si se han puesto a estudiar un poquito de sistemas operativos, los sistemas operativos devuelven señales dependiendo del tipo de respuesta que tenga un software. En este caso son numéricos. Todos han visto que la mayoría de los programas, cuando algo funciona bien, devuelve, por ejemplo, un cero. Cuando empiezan a lo mejor a morirse un programa, si están ocupando Unix, van a ver que les manda una señal de -9, ¿no? Eso quiere decir que ya se murió totalmente y pues ya valió. Y así como eso, pues hay un montón de números. Entonces lo que empiezan a hacer este tipo de herramientas es que le empiezas a meter ese tipo de entradas, él empieza a cachar cuál es el tipo de salidas que empieza a generar y donde cache que alguna de ellas generó un pequeño error, por ahí se va, ¿no? Empieza a evolucionar los elementos hacia ese lado y entonces poco a poquito empieza a decir, ok, este tipo de entrada es la que va a generarme un error más complicado, más complicado, más complicado. Y entonces ya cuando cacha que puede identificar cómo se puede hacer esto totalmente reproducible, ya te devuelve que es un error y cuál es el tipo de error que va a estar devolviendo, ¿no? ¿Qué tienen de particular los fusores? Es que aunque suenan muy sencillos de ocupar, son bien difíciles de aprender a utilizarlos, ¿sale? Tienes que tener muchos conocimientos técnicos y tienes que tener conocimientos de seguridad y cómo funcionan los sistemas operativos, cómo está funcionando, por ejemplo, tu arquitectura en la nube, cómo está funcionando a lo mejor tus contenedores, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder ocupar correctamente bien fusores. Al interno en Google se ocupa una herramienta que se llama AFL. Este es el fusor es un fusor open source. En este sí contribuye públicamente Google. Este fusor lo que tiene en particular es que ha sido la herramienta que más bugs de seguridad ha encontrado en la historia, ¿sale? Sin la ayuda de nadie, de tester ni nada. Simplemente se pone, solito empieza a evolucionar y empieza a evolucionar las entradas y nos empieza a decir, ok, este es un problema de seguridad por buffer overflow o este es un problema de seguridad, no sé por qué puede ser SQL injection, etcétera, etcétera, ¿no? Solito empieza a evolucionar ese tipo de entradas. Por ahí tiene en su página algo que le llama el Salón de la Fama, donde dice cuáles son los bugs importantes que ha encontrado. Les digo que he encontrado bugs en el kernel de Linux, por ejemplo en Chrome encontró muchísimos, ¿sale? De esto sí traigo un ejemplito, sí, vamos a ver cómo funciona un fusor sencillo, ¿sale? Les voy a enseñar aquí, déjenme compartir mi pantalla. Este es un fusor súper sencillo que hice yo, ¿okay? Basándonos en una biblioteca que se llama ANFuser, es una biblioteca para Python. Bueno, ¿cómo funcionan los fusores? Los fusores tienen que estar instrumentados, ¿okay? Es decir, hay que poner un elemento en el cual podamos estar cachando la salida de del programa que vamos a estar probando, ¿okay? Entonces, ya sea que estemos obteniendo la salida en algún archivo, que estemos conectando dos aplicaciones y de ahí obtenemos la respuesta. Adicionalmente hay que poner cierta instrumentación para que nos esté devolviendo por dónde va a estar arrojando las señales del sistema, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, aquí hice un programa bien sencillo en C, que es un programa que se llama nombre, y lo que hace es simplemente te pregunta tu nombre y pues te va a imprimir hola y tu nombre, ¿va? Es lo único que hace, ¿okay? Está compilado en GCC y eso es lo que vamos ahorita a estar probando con el fusor, ¿okay? Esta es una herramientita súper sencilla que hice yo para estar probando el fusor. Este fusor es un fusor básico en el cual simplemente le vamos a pasar como parámetros el número de ejemplos que queremos que esté probando y la máxima longitud de la cadena que va a estar aventándole a nuestro programita, ¿va? Entonces vamos a ver. ¿Se fijan? Vamos a ejecutar primero el programa. Lo ejecuto, me voy a preguntar cómo me llamo. Aquí va mi nombre, Cristian. Entonces, pues aparentemente pues, no es un programa que tenga gran complicación. ¿Okay? Vamos a ejecutar el fusor. ¿Vale? ¿Okay? Lo que le voy a pasar simplemente es el número de ejemplos. Vamos a probar con 10 ejemplos con una longitud de cadena de 10. ¿Sale? Y aquí voy a imprimir con qué probó y cuál es el resultado que obtuvo a través de la instrumentación hacia el sistema operativo. Okay, ya hizo los 10. ¿Sale? Si se fijan, son cadenas muy sencillas, no le puse mayor complicación. Y empieza a decir, ok, pues me devolvió un 0. Quiere decir que todo salió bien, todo salió bien, todo salió bien, todo salió bien. ¿Okay?
Bueno, esto de los fusores no trabaja con 10 ejemplos, trabaja con millones de ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo más complicado. Okay, no. Vamos a ponerle 100 ejemplos con una cadena de longitud 100. Listo. Si se fijan, ya empezó a encontrar cosas. ¿Vale? Todavía no sabemos qué, pero empieza a devolver los errores ya en el sistema. Todo lo que sea diferente a 0 que devuelva un sistema Unix es un error. En este caso ya nos devolvió un -6. ¿Sale? Y así hay varios ejemplos. A lo mejor en algún otro devolvió otro tipo de valor. No sé, no. Ok. Bueno, entonces está ya empezando a devolver ese tipo de ejemplos. Así es como empiezan a trabajar esto de los fusores. Le pasamos una entrada aleatoria y vemos cómo se empieza a comportar. Si yo lo hago para una cadena a lo mejor de 10.000 caracteres. Vamos a que nos dé 100 ejemplos. Los fusores son herramientas que también tienen mucho consumo de cómputo. Entonces no se puede hacer, digamos así, ocupar en una maquinita. Se tiene que poner cierta infraestructura y poder estar ocupándolos. Miren, aquí por ejemplo ya encontró otro error, ¿no? Empieza a evolucionar, empieza a encontrar los errores. Y ya nos devolvió también un -11. Entonces este programa que se veía muy sencillo, con entradas aleatorias, ya hicimos que tronara muy fácilmente. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una de las grandes... ese es como se aplican básicamente los fusores. Este es un ejemplo muy muy sencillo. Podríamos ocupar un fusor muy sofisticado como AFL, en el cual las entradas se van transformando y nos va devolviendo propiamente el camino que fue siguiendo hasta encontrar el error, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cosas que se ocupa mucho para automatizar en Google. Okay, vamos a continuar. Okay. Listo. Entonces, bueno, esta es otra de las cosas que se ocupa y automatizamos muchísimo en Google. Bueno, automatizaba yo también. Con fusores. Todo el software de Google ha pasado por algún fusor. En particular, la implementación más grande que se tiene de fusores a nivel mundial para probar es la que tiene el buscador. Tiene un clúster enorme. De hecho, son miles y miles de máquinas simplemente metiendo entradas de ese tipo en el buscador. ¿Por qué en el buscador? Porque es el producto más cercano a la gente, es el que más conocen las personas y es el producto donde únicamente pues tienen pues, una barrita, ¿no? Entonces siempre me preguntan, ¿qué le probaban o cómo lo probaban? Pues así se prueba, ¿no? O sea, agarran y lo están probando con un fusor, el tipo de entradas que puede estar teniendo y el tipo de respuestas que va a estar dando hacia el interno el buscador. Ok. Otra de las cosas que se hacía mucho, como les decía en Google, se ocupa mucho la parte matemática. Entonces hay algo en estadística, si recuerdan por ahí de sus clases de estadística, a lo mejor muy poquitos los vieron, es algo que se llama el análisis bayesiano. En estadística en la escuela nos enseñan mucho el método frecuentista, es decir, medias, promedios, pruebas con el p-valor, t de student, etcétera, ¿no? Todas esas de sus clases que vieron, eso es algo que se llama método frecuentista. Donde vamos contando y vamos a partir de eso vamos tratando de inferir cuál va a ser el siguiente valor, tratamos de hacer predicciones. En el análisis bayesiano no. En el análisis bayesiano lo que estamos haciendo es que tratamos de hacer una predicción de algo con valores previamente conocidos. ¿Okay? Eso es un chorro muy, muy teórico, pero bueno, a grosso modo de eso se trata. En Google, ¿para qué se ocupa el análisis bayesiano para automatizar? Con eso se automatizan lo que son las pruebas de carga y las pruebas de performance. ¿Cómo realiza la mayoría de la gente pruebas de carga? Que incluso a veces hasta me han dicho que soy muy criticón, pero no tiene a veces mucho sustento. ¿Qué es lo que hacen? Pues agarran y dicen, ¿cuántos usuarios vas a esperar? Pues no sé, 5,000. Pues vamos a hacer una prueba con 7,000 usuarios. Y esos 7,000 usuarios déjalos corriendo una hora. Pero esa hora, ¿qué están haciendo? Son el mismo tipo de usuarios donde simplemente va a lo mejor haciendo una función escalón, donde agarramos y de golpe le mandamos los 7,000 o lo vamos escalando poco a poquito con una función rampa. En la vida real no funcionan así, ¿sale? En la vida real el funcionamiento se parece más a una función normal, donde tenemos un pico, donde vamos atenuando, donde a lo mejor ni siquiera tenemos el mismo tipo de usuario, vamos teniendo diferentes tipos de usuarios. Entonces, y no entran todos al mismo tiempo, unos salen antes, unos salen después, unos duran más, unos duran menos, unos hacen unas operaciones, otros hacen otro tipo de operaciones. Por eso no podemos hacer pruebas por eso en Google no se puede hacer pruebas de performance de esa manera. ¿Sale? Las pruebas de performance tienen que estar pensadas con otro punto de vista. Entonces, bueno, ahorita les enseño un ejemplo, pero bueno, al interno ¿qué ocupan? Al interno se ocupa una herramienta, es una variante de una herramienta construida en Erlang. Erlang es un lenguaje de programación que diseñaron en los laboratorios de Ericsson hace muchos años, pensando que era para procesos altamente concurrentes, ¿sale? Todo lo que tenga que ver con telefonía
es alta concurrencia y todo lo que tenga que ver también con telefonía y telecomunicaciones, todo es Erlang. Incluso, por ejemplo, hoy día se sigue ocupando mucho. Hay un framework que se llama Elixir, por ejemplo, o herramientas que usamos en el día a día que son capaces de manejar altos volúmenes de concurrencia. Por ejemplo, WhatsApp está construido todo su backend en Erlang. ¿Por qué? Pues porque son herramientas que nos permiten generar eh, altos niveles de concurrencia y ¿cómo se dice? Altos ejemplos, un motonal de ejemplos o de usuarios, o podemos simular usuarios porque podemos generar muchísimos procesos concurrentes. Entonces, bueno, al interno se ocupa esta herramienta Zoom. Es una variante de Zoom. Como tal, Zoom es una herramienta que liberó hace muchos años Sony Ericsson y es open source. En Google la vieron y dijeron, pues también está padre, vamos a hacer nuestra propia variante, ¿sale? Entonces, no crean que ocupan JMeter, o sea, sería una locura ocupar algo así como JMeter porque no alcanzas a generar el número de tráfico necesario para Google, ¿sale? Funciona a lo mejor para sitios más pequeñitos, pero para los niveles de tráfico que manejan Google, Facebook, Amazon, ese tipo de empresas, no es suficiente JMeter. Entonces necesitamos una herramienta más poderosa. Otra de las ventajas que tiene Zoom con respecto, por ejemplo, a JMeter es que tienes bindings para otro tipo de lenguajes. Como les decía, pues en Google nos encantaba mucho Python. Entonces podemos escribir nuestros tests en Python, subirlos a Zoom y Zoom se encargaba de distribuirlos. Podemos tener incluso una granja de elementos Zoom y generar millones de usuarios distintos, ¿va? Entonces, bueno, esa es la herramienta. Una de las ventajas que tiene esto del análisis bayesiano, pues es que te da una mejor descripción de los comportamientos reales. Reduce mucho la incertidumbre, aumenta la confiabilidad en las pruebas, ¿vale? Sobre todo también es muy fácil de explicar. Pues es muy fácil de explicar a la gente cuáles son el tipo de resultados que va a estar obteniendo y cuál es la confiabilidad que tiene realmente el sistema, ¿sale? Yo he visto en años recientes muchísimas consultoras o bancos o demás empresas que me preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿No? O sea, nosotros hicimos desde un año antes con este proveedor que es el líder mundial de pruebas de carga y pues falló nuestro sitio, ¿no? Por ejemplo, nos falló en el Buen Fin, nos falló en alguna promoción de venta nocturna, no sé, lo que sea, ¿sale? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que no están haciendo el correcto diseño, precisamente por esas malas prácticas que se tienen hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, pero va por ahí el por qué mejor se ocupa análisis bayesiano que el análisis frecuentista que ocupan la gran mayoría de las herramientas comerciales, ¿no? Al final, el análisis bayesiano nos devuelve una distribución de probabilidad y es más fácil de interpretar que una estimación puntual, ¿no? O sea, es más fácil de decir, ok, pues vamos a estar por aquí, en estos rangos, a agarrar y decirle a la gente, ok, tu sistema aguanta 7.000 usuarios, 9.000 usuarios, 20.000 usuarios, ¿va? Y lo interesante es que podemos pensar directamente en términos de distribución de posibles efectos, ¿no? Si la distribución crece, si la distribución disminuye, cómo se va a estar comportando el sistema al interno, ¿va? Entonces, déjenme, les comparto cómo se ve esto del análisis bayesiano que se hace en Google para automatizar. Vale, aquí está. Este es un ejemplo, no se claven mucho en las fórmulas, ¿sale? Nada más es para ejemplificar cómo se usa y cuáles son las ventajas que tiene con respecto a lo que serían las herramientas tradicionales para hacer diseño. ¿Okay? Como les decía, ¿cómo hacen las pruebas de carga en la gran mayoría? Si tenemos suerte, las generan de este tipo. ¿Sale? Una distribución donde lo que hacen es que, en una hora les mando, no sé, 20.000, en otra hora le mando 15.000, en otra hora le mando 30.000, después 50.000, llegamos a un pico donde tiene 70.000 y de ahí vamos bajando, ¿no? Eso es cuando muy, muy, muy evolucionadas están las pruebas con algún proveedor. Eso, pues obviamente, pues tiene sus carencias, pues porque no sabemos identificar correctamente cuál va a ser el comportamiento. Imagínense, este libro es una simulación para YouTube. En YouTube, como ustedes saben, no tienes un solo tipo de usuario, tienes varios tipos de usuarios. Tienes el usuario común, tienes el usuario premium, tienes el usuario creador y tienes un usuario que la mayoría de la gente no conoce, pero que es el usuario supervisor. El usuario supervisor es un monito que simplemente anda viendo cuáles son videos apropiados. Bueno, hay dos tipos de usuario supervisor, el usuario supervisor automático y el usuario supervisor manual. El usuario supervisor automático es una inteligencia artificial que está evaluando los videos para que no tengan contenido inapropiado. Cuando ese usuario supervisor no alcanza a identificar quiénes son o de qué se trata este video o si es apropiado o no es apropiado, se lo pasa a un usuario humano. Y este usuario humano se encarga de ver ese tipo de videos y dice si es apropiado o no y simplemente agarra y los van tachando y los bajan inmediatamente de la plataforma, ¿sale? Ese, a mi parecer, es el trabajo más difícil del mundo porque
contaban cada historia que la gente está bien enferma y sube cosas bien extrañas, que la inteligencia artificial no alcanza a distinguir, pero el humano sí, y pobrecitos estaban todos aterrorizados. Pero bueno, es otra historia de cosas que vive un Googler. Ok, ¿cómo funciona esto de la estimación bayesiana? Básicamente lo que hacemos es que planteamos todo en forma de una ecuación. Tenemos un vector con hiperparámetros lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar la distribución de Dirichlet y una distribución multinomial. ¿Por qué multinomial? Por la simple y sencilla razón de que, como les decía, tenemos diferentes tipos de usuarios en YouTube. En este caso, como les decía, podemos categorizarlos en eso. Aquí vamos a utilizar tres, que son los leones, tigres y osos. En Google les encantan ¿cómo se llaman? Los codenames. Así como Android tiene para dulces, al interno todos son o ciudades o animales o otra cosa, ¿sale? Entonces los diferentes tipos de usuario también tienen así su codename, en particular son animales. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues tienes leones, tigres y osos. Los leones son los usuarios normales, los tigres son los usuarios premium y los osos son los creadores de contenido, ¿sale? Como creador de contenido es cualquier persona que agarra, sube un video. Usuarios normales somos nosotros los que vemos videos. Usuarios premium es el que paga y está viendo videos con suscripción, sin comerciales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y entonces, bueno, ¿por qué no funcionaban pruebas de ese tipo? Pues porque estas pruebas no están ayudándonos a modelar ese tipo de interacciones. No entra el mismo volumen de usuarios ni a la misma hora el mismo volumen de usuarios, a lo mejor de tipo usuario normal. El usuario creador tampoco no entra a las mismas horas, no permanece el mismo tiempo, ¿sale? Y los usuarios premium pues tampoco, ¿no? También tienen otros patrones. Y entonces en este tipo de pruebas pues, no alcanzas a identificar esos patrones y entonces tampoco no alcanzas a predecir correctamente cuál va a ser el funcionamiento, ¿ok? Entonces lo que se hace en este caso es que se aplica análisis y lo que empezamos a generar son diferentes tipos de distribución. Sale aquí, bueno, no se clave mucho en esto. Déjenme ver, acá está. Déjenme ver, acá está. Okay. ¿Cómo empiezan a funcionar esto? Bueno, generamos lo que son las distribuciones y esas distribuciones tienen algo que se llaman hiperparámetros. Esos hiperparámetros se mueven en la parte de la confiabilidad. ¿Okay? Dependiendo de cómo se vayan moviendo, nos va a ayudar a identificar en qué momento va a entrar un usuario o en qué momento va a entrar otro usuario. Esto a lo mejor ahorita no le encuentran mucha lógica, pero bueno, la lógica es que al generar este tipo de usuarios se lo pasamos como parámetro a las herramientas y la herramienta cuando empieza a hacer esta generación de usuarios ya sabe qué usuarios va a generar, ya sabe qué operaciones tiene que generar dependiendo de la probabilidad que le esté tocando y así es como va a generar el usuario. A lo mejor genera un usuario normal que siempre ve videos de fútbol, a lo mejor genera un usuario normal que siempre ve videos de música y a lo mejor de chistes. Y entonces empieza a ponerle ese tipo de comportamientos. A lo mejor empieza a generar usuarios que crean contenido y empieza a generar por ahí videitos aleatorios para que ese usuario empiece a subirlos, ¿no? Pueden subir uno, dos o tres. Hay muchos usuarios que incluso hacen la edición, no tienen programas de edición, sino ocupan el editor de YouTube Studio para agarrar y editar sus videos, ¿no? Entonces también empieza a identificar esos comportamientos. Esos comportamientos los traemos de lo que son los datos, a priori. Datos a priori son todos los datos que ya tenemos de historia, por eso han visto que Google, que su negocio de Google es gestionar la información. Todo eso que ustedes hacen, todo eso se guarda en un lado, ¿sale? Y eso les va sirviendo para generar este tipo de cosas. En mi caso, pues servía para generar pruebas, en el caso de la gente de marketing, pues para ponerles comerciales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es que vamos a identificar los comportamientos y empezamos a definir, ok, los leones, en este caso los usuarios normales, pues la probabilidad de que vayan apareciendo, pues se representa con esta gráfica y entonces esta gráfica y este pequeño modelo se lo vamos a pasar al motor generador para que sepa cuándo tiene que generar un león o un usuario normal. ¿Okay? Los tigres se van a empezar a comportar de esta manera por la historia previa y entonces esos tigres, lo que vamos a estar haciendo es que también los vamos a generar. Cuando le toque aparecer un tigre, pues le ponemos así, ¿no? Y los osos igual, que son los creadores de contenido. Entonces, ¿cómo funcionan por atrás las herramientas de performance? Lo que hacen es que dice, ok, vamos a simular una carga normal de Google, una semana. En esa semana vamos a ver los días, por cada día. Por cada día tuvimos, por decir algo, no sé, 400 millones o 300 millones de búsqueda en YouTube o 500 millones de búsquedas. Y entonces lo que hacemos es que son esos 500 millones de búsqueda, le pasamos estos. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea de esos 500 millones el primero que va a generar un león? Pues es esta, ¿no? Entonces voy generando un león y el siguiente pues también es un león. Y el que sigue también es un león. Y el que sigue pues es un tigre. Y el que sigue es otro león. Y el que sigue es otro león. Y así los empieza a generar poco a poco, uno. ¿No? También de forma simultánea. ¿Por qué? Pues porque el tráfico en Google no se genera de un solo jalón así de esa forma, ¿no? Se empieza a generar de muchos lados en diferentes
en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Vienen tráfico de América, tráfico de Asia, depende del número de perdón, del uso horario. Todo eso se va capturando en estos modelos de probabilidad y entonces así es como se van generando estos usuarios y es lo que va generando la herramienta, ¿no? Al generar esos usuarios se los pasamos a Zoom y Zoom lo que va haciendo es que los va creando y va generando esos usuarios virtuales que se van quedando con el tiempo, ¿ok? Entonces una vez que se quedan con el tiempo, ahora sí nos permite identificar cómo se fue comportando, cómo se comporta en la vida real, que es esto, ¿no? Esta es la probabilidad y esto es como van creando, ¿no? Entonces vamos pasándole un poquitos ejemplos y vamos viendo cómo se van creando, y cómo van durando en el tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor le pasamos un montonal de tigres, luego con valores que va prediciendo poco a poco con esto del análisis bayesiano y va entendiendo, ok, su gran mayoría van entrando los tigres, van entrando en estos horarios, van entrando en estos tiempos y después van a entrar los tigres perdón, los leones y después los osos, bueno, usuarios, ¿no? Perdón, a ver si no los confundo con eso de los nombres de animales. Y entonces ya con eso empieza a generar ese tipo de distribuciones, ¿va? Eso ya nos ayuda a identificar de una mejor manera cuáles realmente los límites, las capacidades de los sistemas. En Google, como se habrán dado cuenta, pues nunca se cae, sino lo que funciona por atrás es que funcionan un mecanismo de escalamiento. Como les decía, desde toda la vida se han tenido contenedores y entonces lo que hace es que dice, ok, ya llegaron muchos de este tipo, pues voy a generar contenedores para crear más infraestructura porque ahorita tenemos mucho trabajo. ¿Sale? Pues hay muchos creadores de contenido y el servicio que sube los videitos, pues se tienen estos contenedores, pues créate otros 4.000 o 5.000 contenedores en un segundo. Si sigue creciendo la demanda, pues hay que tener ya en cola que vamos a empezar a crear otro tipo, perdón, más contenedores. Entonces, para eso les ayudan mucho estos modelos, porque no solamente te ayuda a definir las capacidades del sistema como tal, que es cuánto es lo que soporta, sino que estos mismos modelos ayudan a alimentar toda la parte de predicción para escalabilidad. Entonces ya tiene dos usos, ¿no? Entonces ahí vemos que ya el testing ya generó muchísimo valor. Esta automatización de pruebas ya generó muchísimo valor en Google, pues porque les genera una herramienta que nos dice hasta dónde son las capacidades y esa misma herramienta se puede ocupar, esos mismos indicadores para decir, ok, ya llegamos a la capacidad, súbele otro contenedor o otros 100, 200, 400, 5.000 contenedores, los que sean. ¿Sale? Y también nos ayuda a estimar, ok, en estos días pues tenemos mayor afluencia, en estos días tenemos menor afluencia, sobre todo en YouTube, ¿no? Ahorita con los comportamientos anómalos me estaban comentando que finalmente se empezaron a ocupar unas distribuciones de probabilidad que nunca se habían ocupado y ahorita ya están ocupándolas, pero ya estaban muy preparados para eso, ¿no? Porque ya existían estos modelitos, ¿va? A ver, déjenme enseñarles otro. Esto, de los parámetros de confianza. Como les decía, estos modelos no son estáticos, sino también se puede ir moviendo la parte de la confiabilidad, es decir, qué tanto estamos seguros de que van variando. En algunos casos se ha tenido, por ejemplo, este es como el comportamiento normal, ¿no? Pero hay situaciones donde, como ahorita en la pandemia, pues todo el mundo está en YouTube, ¿no? Bueno, el tráfico ahorita es muy alto, entonces la confiabilidad pues baja. ¿Por qué? Pues porque todos están al mismo tiempo. Si se fijan, sus creadores de contenido favoritos pues están subiendo más videos de lo normal, la gente está perdiendo, bueno, está pasando mucho tiempo en YouTube, entonces hay que ocupar otro modelo. Para eso también este análisis bayesiano lo que ayuda a generar son los posibles escenarios que se van a tener en un futuro, cuál es la confiabilidad que se tienen y cómo hay que ir ajustando esa confiabilidad. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahorita el de la pandemia me están comentando que están ocupando que es donde todos están mucho tiempo y ahorita por eso ya está funcionando. Esto también ayuda a gatillar otro tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, a disminuir la tasa de la calidad de video. No sé si han probado, pero ahorita en algunos lados del mundo YouTube no permite reproducir video en 4K o en Ultra HD. ¿Por qué? Pues porque se van a acabar el ancho de banda porque hay mucha gente. Entonces, si no se hubieran tenido este tipo de pruebas automatizadas, pues no se hubiera identificado ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué más? Y bueno, como tal, ese es el último ejemplo. Así es como se hacen en Google. No traemos más código porque no son ejemplos sencillos, no son técnicas que se aprendan de la noche a la mañana, son técnicas que hay que aprender en un largo periodo de tiempo. Eh, y bueno, pensando en eso, queremos invitarlos a un curso para hacer
que se llama Técnicas Avanzadas de Automatización. En este curso van a aprender todo este tipo de técnicas que estamos revisando ahorita, va a hacer pruebas basadas en propiedades, utilizar fusores, hacer análisis bayesiano, DSM, etcétera, etcétera, ¿no? Si se fijan, son pruebas que dan mucho más valor, no tienen nada que ver con la automatización que nos han vendido los vendedores de herramientas durante mucho tiempo, donde nos dicen que solamente hay que automatizar a nivel de interfaz de usuario, ¿sale? Eso, como se darán cuenta, no lo ocupan en otro tipo de escenarios. Nada más piénsenlo así, si Google no lo está ocupando, pues es porque realmente el valor que aporta pues no es mucho, ¿no? Entonces, bueno, si alguien está interesado, vamos a abrir este curso a partir del 20 de mayo, abrimos una fecha el 18, gracias al apoyo de todas las comunidades, se agotó rápidamente en cuestión de días. Ahorita todavía tenemos cupo para el que inicia el 20 de mayo, ahorita por la pandemia, es un curso en línea, 2 clases por semana. Para más informes, pues bueno, aquí está el correo, ¿no? Y ahí les van a decir todos los detalles. Ok, entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta para conectarse a dudas y preguntas. Aquí, ¿no? En Slido. Vamos a ver. Vamos a leer algunas de las preguntas que ya han ido mandando. Ok, ¿consideras importante la documentación de evidencia de pruebas? Si es así, ¿cuál consideras que es la mejor herramienta para hacerlo? Ok, la evidencia de pruebas es muy importante, sobre todo pues porque es lo que está respaldando el trabajo de los testers. Me imagino que lo preguntas por eso, ¿no? Como tal, las herramientas generan su propia evidencia, como lo habíamos visto, ¿no? Estos frameworks de pruebas basadas en propiedades pues generan la evidencia de cuáles fueron los escenarios que estuvo corriendo, cuáles tronaron, cuáles pasaron, cuáles quedan pendientes para la siguiente ejecución. ¿Sale? Las herramientas ya los hacen. Los testers pues también cuando hacen pruebas manuales pues también lo tienen que hacer precisamente para llevar ese control, ¿no? ¿Cuál considero que es la mejor manera y herramienta para hacerlo? Bueno, pues depende del contexto. Como todo, en el testing no hay algo que esté escrito en piedra. Todo depende mucho del contexto. El tipo de metodología o de mindset que estés ocupando. A lo mejor si tienes un mindset agile, a lo mejor ocupas alguna herramienta de pruebas exploratorias. Puede ser Jira o puede ser alguna otra herramienta. Pues a veces funciona bien que estén guardando imágenes. En la mayoría yo les recomiendo que guarden logs, que guarden algo que sea más granular, ¿no? Mientras más información tenga esos defectos, pues más fácil de reproducir por un desarrollador será, ¿no? Y más fácil de solucionar será. La siguiente es, ¿qué bibliografía recomiendas para aprender a automatizar pruebas? Hmm, buena pregunta. Pues mira, yo creo, hay un libro que era de mi ex jefe, se llama James Whittaker. El doctor James tiene un libro que se llama ¿Cómo hacemos pruebas en Microsoft? Y cómo probamos en Google. Él trabajó en los dos lados. En ese libro explica todo el contexto de automatización, no como una herramienta, sino cómo tienes que automatizar, qué tienes que pensar, qué tienes que ver, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mí es un muy buen punto de partida para automatizar, ¿no? O sea, en la parte de automatización no se claven mucho en lenguajes o en herramientas. Eso al final del día solamente son formas de llegar a un fin. Hay muchísimas herramientas, hay muchísimos lenguajes, en particular traten de explorar en el que ustedes se sientan más cómodos si existe alguna herramienta, ¿sale? No, como les digo, no traten de clavarse con alguna herramienta. ¿Qué herramienta consideras mejor para automatizar y cuál consideras que es mejor para empezar? Bueno, otra vez, para automatizar, ¿qué? Como les digo, todo tiene contexto. Si vamos a hacer, por ejemplo, pruebas basadas en propiedades, pues hipótesis es muy bueno, también quick check es muy bueno. Si van a hacer pruebas sobre la interfaz de usuario, bueno, Selenium también es buenísimo, pero solamente para esas partecitas que son muy, 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 muy finas y que sí tienen que hacerse a nivel de interfaz de usuario, como les decía, por ejemplo, el drag and drop, ¿no? Selenium también fue una herramienta que nació en Google, ¿sale? Ok. ¿Qué patrones de diseño de automatización utilizaste estando en Google? ¿Qué patrones te dieron más beneficios para un proyecto web, SAP? Bueno, ok. ¿Qué patrones de automatización? Bueno, hay varios patrones. Hay, por ejemplo, uno que se llama idempotente. No los vimos. No sé si. Ahorita no me acuerdo en qué bibliografía puedes verlos. Están los idempotentes. Están los stateful. Está el patrón. Bueno, muchísimos patrones. Si quieren, también después un día podemos generar una sesión de puros patrones de diseño de automatización. Con esta parte de patrones de diseño también están los más comunes, ¿no? El Page Object, el Page Factory, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son algunos, como les decía, en Google no se usa tanto, pero bueno, sí son algunos de los que se pueden estar ocupando, ¿no? Eh, y bueno, en particular, ¿cuáles son los que más beneficios para proyectos web, SAP?
Cosas en SAP nunca he probado. Windows Applications, pues tampoco. Muchas de las cosas, pues, como se darán cuenta en Google, casi todo es web, ¿no? Este, pues de las cosas idempotente y Lorem Sim también son patrones muy útiles para la parte web, para automatización. Ok, Martín Camacho, ¿automatizaste pruebas de servicios con qué herramientas de automatización? Ok, sí, también se automatizan muchas pruebas de servicios. Por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho automatizar servicios ocupando hipótesis, el framework que les enseña para pruebas basadas en propiedades, y ocupar una biblioteca de Python que se llama Request. Request es, véalo así como si fuera un Postman, pero con código. ¿Sale? Tiene lo padre de hacerlo con código en lugar de hacerlo con una herramienta tipo Postman, pues es que tienes mayor flexibilidad, puedes hacer más cosas y sobre todo las pruebas son más rápidas, ¿no? Están soportadas en un lenguaje que es muy ameno, muy sencillo de tratar, es muy fácil de aprender, muy fácil de mantener como es Python, ¿no? Pero pues hay algunos otros lenguajes, ahí es el que les guste, ¿no? También se puede hacer. Todo esto, por ejemplo, que les enseñé de pruebas basadas en propiedades, se puede acoplar a la herramienta que quieran para el paradigma que quieran. Por ejemplo, probar servicios, ya sean REST, ya sean SOAP, ya sea incluso con Selenium, también se pueden hacer para hacer pruebas que autogeneren sus datos, ¿no? Pruebas a bases de datos, pruebas, ¿cómo se llama? Pruebas de seguridad. Hay un montonal de cosas que se pueden hacer con esto. ¿Cuál es tu definición de regression test y en qué te enfocas cuando automatizas este tipo de pruebas? Ok, regression test cuando están automatizadas, como les decía, la parte de pruebas basadas en propiedades, eh, ¿cómo lo define? Lo define como aquellas pruebas que ya fallaron, ¿sale? En ejemplos donde ya puso, perdón, casos donde encontró un contraejemplo que le falló y entonces lo guarda. Y entonces cuando esté ejecutando nuevamente, digamos que va y se trae esas pruebas para hacer regresión sobre las que ya le fallaron, ¿ok? ¿En qué te enfocas cuando automatizas este tipo de pruebas? Como te digo, ¿no? Principalmente en lo que ya falló. ¿Okay? Vamos a tratar de encontrar eso. Las pruebas nuevas pues tienen que encontrar ese tipo de defectos, ¿no? Y si ya tienes algún ejemplo de algo que falló, pues es recomendable siempre hacer un retest de eso. ¿Okay? ¿Cuáles son los prerequisitos para llevar el curso? Tener conocimientos, nociones de programación, porque ya se dan cuenta que todo es programado. Y pues básicamente nada más eso. En cualquier lenguaje vamos a darles una introducción a la sintaxis de las herramientas que se usan, un pequeño repaso de arquitectura, vamos a darles también un pequeñísimo repaso de matemáticas, solamente la parte que se usa, no crean que es un curso teórico, es un curso más práctico que otra cosa, y todo lo necesario lo van a ir aprendiendo en el transcurso del curso. Solamente necesitamos que tengan nociones de programación en cualquier lenguaje y que tengan esa estructura de programación lógica. Y de hecho es programación sencilla, es programación funcional. Ni siquiera es programación, perdón, es programación imperativa, ni siquiera es programación funcional o otro tipo de paradigma. ¿Va? Ok, ¿qué otras pruebas? ¿Realizaste estimación para proyectos de automatización en Google? ¿Qué método utilizaste? Uy, bueno, eso a ver si no les causa ruido. En Google no se hacen estimaciones. En Google hay algo que se llama no estimates y quiere decir que las cosas salen cuando tengan que salir. Si se fijan, por ejemplo, los que sean más grandes, se acordarán que Gmail estuvo años en versión beta. ¿Por qué? Pues porque no se hacen estimaciones. Simplemente se sacan los productos cuando ya están listos y cuando ya están listos, cuando ya los equipos se sienten cómodos, le quitan la etiqueta de beta. Cuando no están cómodos, le dejan esa etiqueta de beta. ¿Okay? Entonces, como tal, en Google no se hacen estimaciones. ¿Eso por qué? Porque también hay algo, bueno, ahorita creo que ya no, ahorita ya creció tanto que ya hay managers, pero incluso había algo que se llamaba no managers. No había PMs, no había nadie que te estuviera gestionando eso. Eran equipos donde simplemente eran equipos muy horizontales y los equipos trabajan por objetivos. Es decir, es una célula que su objetivo va a ser crear un producto para generar correo. Por ejemplo, el de Gmail. El de Gmail era un equipo muy reducido. Así como lo ven de monstruoso ese producto, era un equipo de 10 personas. El equipo de Google Docs éramos 11 personas, etcétera, ¿no? Entonces son equipos pequeñitos que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Ahorita ya también ya tienen tantos productos que ya hay tantísimos equipos, incluso la parte de consultoría también ya ha crecido mucho, entonces creo que ya tienen esa parte de managers, pero antes incluso les digo, no había managers, tenían eso de no managers y no estimates, ¿sale? ¿Las pruebas las realizas en ambientes separados? Sí, se realizan no propiamente en ambientes, sino en mini ambientes, en particular en contenedores. Esos contenedores se ejecuta la prueba y valida que esa pequeña parte de código esté funcionando correctamente, ¿no? Esas pequeñas partes del código. A lo mejor si piénsalo como si fuera un microservicio, si es un microservicio vas a traer el contenedor completo, que haga el despliegue del API, pruebas el API y vas y regresas tu contenedor, ¿no? Lo destruyes o lo que sea. Este...
¿Tuviste experiencias de automatizar en metodología Agile? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, Agile no es una metodología, es un mindset. Este, en particular, bueno, automatizar no tiene que ver nada con la metodología, tiene que ver con el valor que quieras aportar hacia el producto, hacia el usuario, ¿no? Eso es más que nada la automatización y hacia el equipo. Eso es digamos, el foco que tiene la automatización. ¿Ok? ¿Qué recomiendas para automatizar y mobile híbrido? Probando contexto nativo y WebView, alguna referencia de un framework como una comunidad de soporte. Bueno, otra vez, me imagino quieres probar a nivel interfaz de usuario. Pues a nivel de interfaz de usuario, pues hay varios, ¿no? Está Appium, por ejemplo, es muy bueno. A nivel subcutáneo, pues puedes ocupar o sea, no a nivel de interfaz, puedes ocupar cualquier librería de pruebas basadas en propiedades. Para Java hay un montón. Incluso ya hay una que está funcionando en Kotlin. ¿Cómo se llama esta? Ay, hay una en Scala que como produce código para la JVM es bien buena. Nada más que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero bueno, esa biblioteca es muy buena para hacer pruebas basadas en propiedades y sobre todo para móviles. Para automatizar y ver cuáles herramientas has utilizado, se utilizaban en Google para entonces este tipo de productos. No tengo idea. Yo nunca he automatizado pruebas en IBR, perdón. Este, ¿Has automatizado pruebas en Unix? ¿Para recomendar algún framework? Todo en Google corre sobre ambiente Unix, en particular tiene una distribución Linux propia. No entiendo con la parte del framework. Podríamos ocupar, pues por ejemplo, no sé qué tipo de cuál es el contexto de tu software, pero pues puedes ocupar si es no sé, por decir algún tipo de demonio o algún tipo de proceso, pues puedes ocupar fusores, ¿no? Por ejemplo, de lo que estábamos platicando. Estas herramientas son muy útiles para probar esto. Entonces puedes hacer eso por ahí. Otra vez lo de los IBRs, lo siento, no tengo experiencia en IBRs. ¿Cómo recomiendas crear un adecuado plan de pruebas? Híjole, bueno. Pues es que depende. La parte de los planes de pruebas puede ser muy rígido, como lo establece el estándar de IEEE, el 829, donde sea un documento físico, donde vamos diciendo los riesgos, vamos diciendo cosas que se van a probar, elementos, etcétera, 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 ¿no? O sea, toda esa rigidez que nos da el IEEE 829. O puede ser algo muy sencillo que vaya muy ad hoc al roadmap del producto, sobre el cual vamos enfocándonos más en el valor que en lo que vamos